¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Dónde te ha pillado el Bien, confinamiento? pues mira, en un pueblecito al norte de Dublín, en Irlanda. Impresionante. Vale, vale, vale. ¿Y qué tal? Aquí Porque claro, estoy. yo no sé si algunos de las personas que están escuchando, que van a ver esta entrevista te conocen, pero bueno, Noelia Fernández, eh, nos conocemos desde nuestros estudios universitarios, o sea que imagínate, ¿no? Y ahora estás trabajando en Google, ¿no? En Irlanda. Y llevas de varios países europeos, ¿no? Y todo lo que es la dirección de ventas, ¿no? De grandes cuentas y grandes clientes, ¿no? Pero antes de esto, has pasado y estuviste muchos años en Yahoo y en distintos puestos y viviendo en distintos países, ¿no? En Suiza, en el Reino Unido, en España. Luego también pasaste algo más de 2 años por Prisa en España como directora de transformación digital. Y ahora, bueno, estás en Irlanda allí. ¿Y cómo ha sido? O sea, respecto a España, en Irlanda en concreto, ¿el confinamiento ha sido como tan estricto durante semanas y meses como ha sido aquí? Pues sí, y es una cosa que la verdad es que nos pilló un poco de sorpresa, porque, a ver, al final Irlanda, al ser una isla, y aunque sí que es cierto que hay mucho tráfico internacional, es un país tiene 6 millones de habitantes. Y sí que es cierto que hay gente que va y viene, Sí. pero hay dinámicas pues que hace pues que al final el riesgo de contagio sea menor. Pero el gobierno puso en marcha medidas muy, muy, muy al principio y muy estrictas. De hecho, ahora estamos todavía en Irlanda con un nivel de casos mucho más inferior que España, tanto en tasa de mortalidad como en contagios, y estamos lo que vendría a ser el equivalente a la fase 1. Los restaurantes están cerrados, todavía hay restricciones de movilidad y el O sea, ¿no trabajo podéis desde ir a los casa. pubs a tomar una pinta? No, Todavía no, ¿no? no. Caray. De hecho, uno de los negocios bueno, está considerado, aquí hay una matización importante. En los negocios de bebidas alcohólicas, las tiendas de vinos o licorerías, esos han sido siempre lugares de primera necesidad. Entonces, esos no se han cerrado. Y algún compañero aquí del pueblo donde vivimos nos comenta que han estado vendiendo como durante la época navideña. Ya, ya, han estado a tope, claro. Claro, claro, claro. Bueno, oye, y en el trabajo, en Google, ¿estáis ahora mismo teletrabajando? O sea, ¿no estáis yendo a la oficina todavía? Vale. Pues mira, ahí se dio, antes de que se pusiera en marcha el estado de emergencia, tanto en España como en Irlanda, bueno, Google tomó una decisión a nivel mundial que es eh, proteger a los empleados por encima de todo. Vale. Y hubo alguna circunstancia, en concreto en la oficina de Dublín, que es la central de Europa, Oriente Medio y África, tenemos una concentración muy grande de empleados que, de hecho, durante 2 días, ante la sospecha de que alguien podía estar contagiado, nos enviaron a todos a casa. Y, de hecho, esa experiencia nos permitió identificar qué problema nos íbamos a encontrar si todos íbamos a trabajar desde casa. Ok. Entonces, hay un dato que es muy interesante, y es eh, hay un porcentaje muy alto de empleados de Google. Tenemos el empleado fijo y luego hay muchas compañías que trabajan con nosotros y que son trabajadores en contrato temporal. Y todos estos trabajadores trabajan siempre en la oficina. No tienen dispositivos móviles, ni tienen ordenadores, ni tienen conectividad. Y en cuestión de días, no solamente para Irlanda, sino a nivel mundial, tuvimos que adaptar todo el software, la conectividad, buscarles dispositivos para poder permitirles trabajar, porque de hecho no se ha despedido en ningún momento a ninguno de los trabajadores temporales. Temporales. Vale, vale. ¿Y cómo está siendo la experiencia de trabajar, digamos, de teletrabajar o de trabajar en remoto, ¿no? Aquí, porque, por ejemplo, en nuestro caso, y con mucha gente que voy hablando, ¿no? Bueno, hay mucha gente que realmente dice, no, bueno, nos hemos adaptado muy rápido, pues porque realmente hemos podido habilitar las herramientas, los dispositivos, el software. Pero claro, otra cosa es llevar el día a día y la colaboración, ¿no? Y hacerlo sin poder verse, sin tener conversaciones de pasillo, sin el efecto máquina de café, ¿no? ¿Esto Sí, cómo lo estáis viviendo? pues, pues mira, yo creo que ha sido difícil, y conforme pasa el tiempo nos damos más cuenta de cuáles son las cosas importantes del trabajo en la oficina
pero también lo válido que es tener flexibilidad en el trabajo. Entonces, en Google siempre ha existido una cultura muy fuerte de equipos que trabajan en remoto, porque tenemos oficinas por todo el mundo y hay muchos equipos que trabajan de manera interdisciplinar. Por cierto, está por detrás mi hija, si monta mucho No pasa nada. follón. Está ahí, no sé, está luchando con alguien, no sé exactamente quién, a quién le está riñendo. Pero hay un hábito de trabajo remoto continuo. De hecho, yo trabajo con 6 países y nuestros clientes no están en Irlanda y estamos continuamente interactuando con ellos. Entonces, la gente está acostumbrada a tener esa movilidad de ordenadores y de acceso a software, etc. Pero hay una cultura fuertísima de trabajo en oficina. Hay una referencia muy importante que ha existido desde que Google empezó a funcionar hace 20 años y es la experiencia que se crea en las oficinas. Estos lugares de ocio y esos espacios abiertos que siempre han estado diseñados para crear entornos donde la gente quiere estar. ¿Por qué? Porque conoce a gente, crea conexiones que van más allá del trabajo del día a día y eso luego el día de mañana te permite colaborar en proyectos, buscar tu próximo proyecto dentro de Google y eso es algo que todos echamos muchísimo de menos. Claro. El otro día escuchaba a un experto de Stanford, ¿no? Le hacía una entrevista hablando un poco de este tema del trabajo, ¿no? Y decía, bueno, el trabajo en remoto es muy bueno para la productividad, pero no es tan bueno para la innovación, ¿no? E incidía mucho en eso, ¿no? El trabajo en equipo, la creatividad y muchos aspectos que se viven mucho más claramente cuando compartes un espacio y generas esas conexiones y que cuando no tienes el entorno adecuado para esas conexiones, pues la actividad se ralentiza, ¿no? Y decía y explicaba cómo pues, va a haber un gap, ¿no? De unos meses, por ejemplo, en la generación de patentes, en proyectos de innovación, etcétera, etcétera, incluso porque también hay laboratorios que están cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, ahí lo que sí que es cierto que a ver, es una gozada ver una compañía del tamaño que tiene Google, el cómo han conseguido ir introduciendo bien en los productos que tenemos en el mercado, pero también herramientas internas, cómo hemos metido desde herramientas que te permiten hacer en virtual, pues post-its o discusiones abiertas, Sí. el que se ha creado mucho espacio para que la gente se reúna sin un propósito. Venga, todos los días nos vamos a reunir durante una hora, ¿a qué? No sé, vamos a reunirnos, ya veremos qué es lo que surge de ello. Claro. Porque al final esa creación de contacto informal es súper importante. Y más ahora que lo que tenemos que resolver son problemas muy, muy, muy complejos. Y para eso necesitas gente de disciplinas muy variadas que estén trabajando juntos. Y con los clientes, porque claro, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos está pasando algo muy, muy interesante, ¿no? Todo lo que es la relación con nuestros clientes que ya nos conocen y demás, ¿no? Pues el establecer una relación como esta, que ya teníamos, ¿no? Como muchas veces pues nos juntábamos presencialmente, pero en otros momentos, bueno, pues era algo que hacíamos pues a través de vídeos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo lo que es nuevo negocio, gente que no te conoce, la actividad continúa, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ahora estamos trabajando en distintas propuestas con clientes y es curioso porque para nosotros es como muy natural incluso cerrar un acuerdo, ¿no? Y presentar una oferta y convencer a un cliente para empezar a trabajar así, pero nos está costando porque parece que en algunos casos la puntilla tiene que ser joder, que nos veamos en carne y hueso para que la gente te vea de verdad y tome la decisión finalmente, ¿no? Porque todavía culturalmente cuesta, ¿no? Es lógico, ¿no? Ya, Hacer todo esto online, ¿no? ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros, ¿no? Y todo tu pues equipo. mira, hay una cosa que decimos al principio y entiendo que es una posición más cómoda de tomar de Google, que es una compañía que financieramente está en una posición muy, muy cómoda, pero cuando empieza a surgir esto, y sí que es cierto que nosotros lo empezamos a ver en los mercados asiáticos, donde tenemos presencia y empezamos a ver, oye, es que se va a parar todo. Luego fue todo lo que es la zona de EMEA y luego Estados Unidos. Entonces, la compañía tomó la decisión y dice, ahora es lo más importante lo más importante es tenemos que tener que cuidar a los empleados y que la gente esté tranquila, el trabajo a través de casa con los requisitos que hacen falta y los clientes lo que tenemos que centrarnos en cómo les podemos ayudar. Entonces se cambió toda la narrativa y todos los esfuerzos y olvidaros de cuotas, olvidaros de objetivos de revenue, lo que es importante es ahora ver cómo les podemos ayudar. Entonces ahí rápidamente emerge en un segmento de, pues, si son 4 segmentos de tipos de clientes, gente que está en una situación muy, muy, muy complicada y hace un freno completo al negocio, como te puedes imaginar, el sector de viajes,
Y luego, sin embargo, en el otro extremo, negocios nicho, todo lo que es la parte de entretenimiento, de gaming y de áreas que son muy, muy, muy específicas que la gente podría seguir utilizando online, en el que al contrario lo que necesitan es más que nunca que les ayudemos a acelerar toma de decisiones. Y luego entre media, y esto es una cosa que sí que ya las llevamos viendo desde hace semanas, pues compañías que igual llevaban meses, años planteándose tomar determinadas decisiones como, bueno, cómo gestionar el canal de ventas entre online Okay. o digital. Es que no han tenido más remedio. Entonces, ha habido, al contrario, una aceleración de proyectos que antes estaban un poco en vamos a ver y que ahora, pues por esa relación de confianza que tienen esos clientes con Google, han dicho, oye, ahora necesitamos que nos ayudéis en esto. Entonces, yo creo que también a nivel empático ha habido un momento en el que todos estábamos en la situación que estábamos trabajando desde casa. Y yo creo que eso también ayudaba, que tanto el cliente como el directivo, como el que lleva la cuenta digital del día a día, estaba en la misma circunstancia que nosotros. Entonces yo creo que eso nos ha forzado a todos a, oye, ahora más que nunca, si vamos a una reunión, vamos a entender cómo vamos a aportarle valor al cliente. No vengas ahí a contarle tu discurso. Entonces todo lo que es el poner al cliente en el primer lugar, entender lo que quiere y ver qué soluciones realmente le encajan en el momento, yo creo que es cuando mejor lo hemos hecho, porque es que primero, es lo correcto y luego es que si no el cliente no iba a enganchar. Y luego, de cara a todo lo que son clientes un poco más que de hecho son la mayoría dentro de Google, que igual no son clientes tan frecuentes, ahí sí que la compañía se ha volcado mucho a construir narrativas y herramientas muy, muy, muy sencillas que alguien de manera autónoma puede gestionar sin que haya un agente de por medio. Y luego, por supuesto, pues bueno, pues al final hay una cantidad muy fuerte de recursos y de empleados que cuando alguien necesita ayuda, pues estamos a su disposición. Y ahora yo creo que se va a ver de verdad si somos capaces de ayudar a que las compañías empiecen a acelerar negocio, que eso es al final lo que necesitamos todos, ¿no? Ahora que empezamos a ver que se activan determinados mercados, como por ejemplo los que estoy yo en el norte de Europa, pues en países como Suecia, que prácticamente no se han cerrado, o Dinamarca, o Noruega, o Holanda, ver cómo les ayudamos a activar todo ese negocio que lleva meses parado. ¿Y tú crees que ese enfoque, ¿no? De relación con el cliente, digamos, y que dices, ¿no? Dices, oye, pero antes cuando mejor lo hemos hecho. Claro, lo que pide el cuerpo y probablemente la compañía es mantenerlo, ¿no? Decir, oye, mira, todo esto hemos aprendido, es que igual hay que hacer ahí un tuning en el día a día con nuestros clientes, ¿no? Hay que saber interpretar cada momento, ¿no? Y plantear ese ajuste. Y luego también eso, ¿no? Mucha gente que está entrando o acelerando su incorporación al digital a marchas forzadas porque no le ha quedado más remedio y que necesita mucha formación y mucho acompañamiento porque si no, de otra manera, no van a ser... Claro, es muy complejo. Yo creo que posiblemente lo que a veces nos tiende a pasar cuando tú eres un experto en el área y estás viendo, ostras, Diego, yo creo que Vico claramente tiene que hacer estas 10 cosas y lo tiene que hacer así. Mi intención y mi conocimiento y los datos que tengo posiblemente estén acertados. Pero tengo que conseguir que tú estés también en ese momento, si no es como, uff, esto que me Sí, sí, estás claro. contando ahora no me encaja. Entonces yo creo que ese long-term view de que tenemos que ser siempre eh, el cliente lo primero, yo creo que es que ahora es que es la única manera que tienes de realmente de operar. Y para mí eso es una satisfacción. En plan, pues ahora más que nunca, tienes que escuchar a tu equipo y tienes que escuchar al cliente. Y en base a eso, hacer el trabajo de, bueno, realmente en esta circunstancia, ¿cuál es la solución que le aporta valor? Y Ya, a veces eso no es tan obvio, pero ahí está el mérito claro, de la claro. persona. Porque estáis notando ahora en esta reactivación, ¿no? Que parece que, bueno, se está reactivando al menos en Europa, ¿no? Muchas diferencias entre países y distintas velocidades, digamos. Vosotros tenéis ahí probablemente un pulso muy en tiempo real, ¿no? De todo ello, ¿no? ¿Hay mucha diferencia Sí, en este momento? pues mira, yo creo que la diferencia sobre todo se está notando por sectores. Hay, por ejemplo, todo lo que es el sector de retail doméstico, que no tiene, pues bueno, pues mucha dependencia. Por ejemplo, uno de los clientes que yo tengo es H&M, que es un equivalente pues, a un Inditex barra Zara. Entonces, estas compañías de la noche a la mañana cierran todas las tiendas
y tienen que movilizar todo lo que es el negocio, al negocio e-commerce. Estas compañías, en términos generales, al final, para que les vaya bien, dependen de que todas las fronteras a nivel mundial se vayan abriendo de sus mercados más relevantes. Pero luego, por ejemplo, lo que son los retailers que tienen un mercado más doméstico en el norte de Europa, en el momento que las tiendas han empezado a abrir, nos han pedido rápidamente, oye, necesitamos activar anuncios para que la gente sepa que estamos abiertos, a qué horas estamos abiertos, qué producto tenemos en inventario, porque hay muchas compañías que de repente el inventario pues no tienen el stock con el que contaban hace 3 meses. Entonces, para eso sí que tenemos herramientas y tecnología que te permiten hacer marketing utilizando toda esa información. Y luego hay, por ejemplo, todo lo que es el sector de viajes. Lo que se está activando, el sector doméstico. Por ejemplo, en los países como el norte de Europa, en cuanto llegaba el verano, se venían a España. Sí. Y ahora lo que están es, bueno, pues los daneses están redescubriendo su país. Y entonces, pues ahí tienes todo lo que es el sector, pues sobre todo de alojamiento local, que se está reactivando como nunca. ¿Que ha llegado todavía a los niveles anteriores? No. Hay mucho que recuperar, pues bueno, y posiblemente eso no se llegue a recuperar nunca. Pero sí que estamos viendo ya síntomas de activación. Y entonces tú, en ese contexto, ¿qué ves pensando también en la gente más pequeña, ¿no? Hay una preocupación, al menos estos meses, ha habido muchísima preocupación porque a priori mucha gente y grandes retailers, ¿no? Pensando un poco en el e-commerce, ¿no? Que habían hecho una fuerte apuesta por el digital o que son players puros digitales, ¿no? Claro, en un contexto como este, pues probablemente han resultado como muy favorecidos, ¿no? A la hora de que han captado mucho cliente que igual históricamente o en el pasado no habían conseguido, ¿no? Y eso al mismo tiempo está lastrando a gente más pequeña o más offline, ¿no? Que ahora que puede reabrir, primero que ha estado durante semanas o meses muy limitado o incluso cerrado, y ahora que puede abrir ve que la gente, mucha más gente de forma natural ve el e-commerce como un contexto adecuado para hacer sus compras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al menos en España, y me imagino que eso en cualquier país, pero en España que hay mucha pyme, pequeño negocio, pequeño comercio, la gran duda es qué vamos a poder hacer, cómo tenemos recursos, tenemos capacidades realmente para poder adaptarnos a este entorno, porque ya históricamente se hablaba de la transformación digital, del e-commerce, ¿no? Pero ahora se ha acelerado todo tan rápido, ha ido todo tan deprisa, que qué es lo que va a quedar y en qué condiciones vamos a estar cuando más o menos se vaya recuperando la normalidad, ¿no? Es como muy incierto, ¿no? Pues mira, yo creo que, o sea, para empezar, y yo eso lo he visto como compañía, donde hemos puesto más esfuerzo de cara a agilizar desarrollo de producto, a ayudas a compañías, hasta muy, muy, muy orientado a la pequeña y mediana empresa, un poco vinculado con lo que estás diciendo, porque al final es el motor de la economía a nivel mundial y al final esos pequeños empresarios son los que están activando, creando negocio y aportando valor. Entonces, esa ha sido una línea que se ha activado muy rápida. Pero luego la otra cosa que también vemos es que al final cuando tú tienes una estructura muy grande, eres una gran compañía, lastras mucha estructura de offline. Entonces, movimientos de este tipo, aunque sí que estés acelerando temas de transformación digital, para que eso llegue a toda la organización todavía pasan meses, sino años. Lo que pasa es que en vez de estar igual hablando de 5 o 6 años, pues igual vamos a hablar de 1 año. Y lo que estamos viendo es que los que están sacando más provecho de soluciones de automatización que antes eran mucho más costosas o que te automatizaban solo una parte de tu negocio. Los que más las están aprovechando son precisamente las pequeñas y medianas empresas. Y lo que están haciendo es cambiando procesos rápidamente y al final lo que tienen que readaptar es mucho más liviano lo que tienen las grandes compañías. Entonces, por ejemplo, pues a nivel de crecimiento, productos que hemos lanzado en Estados Unidos, que es abrir gratuitamente los listings de shopping a cualquier compañía, son los que más lo han aprovechado sin ninguna duda, son las pequeñas y medianas empresas. Pero también soluciones de automatización que son capaces de cruzar la posibilidad de que te vean en Google Maps la información, a qué hora estás abierto, qué inventario tienes, con eso conectarlo con tu inventario propio. Entonces, yo ahí al contrario, lo que haría precisamente sería animar y que en muchas ocasiones ante situaciones de crisis
son compañías que son capaces de reaccionar con agilidad y que ven nichos y que están bien enfocados y aprovechan todas las herramientas a su alcance, las que son capaces de adaptarse. Y todo lo que es el sector de automatización de procesos, gestión de datos, y ver en qué nos podemos apalancar y que realmente nosotros, las personas, estemos en los problemas más complejos. Ahora esa tecnología está mejor que nunca y las grandes compañías a veces son reticentes a apalancarse en esas soluciones. Pues yo Claro. creo que eso también presenta una oportunidad, pero hay que hacer lo que sea para activar a la pequeña y mediana empresa. Y luego, por terminar, lo que me imagino, esto también lo he visto pues escuchando las noticias en España y también por mis compañeros y familias que están en España, hay un movimiento social de ayudar a la comunidad. Entonces, se anima, pues, en la medida de lo posible, si puedes ayudar a lo conocido, a lo próximo. El Yo creo que comercio eso es todo lo que local. es el movimiento local. Está habiendo, de hecho, un movimiento. La clave, y luego, bueno, pues hay gente que durante el confinamiento recibía pedidos por WhatsApp y te los llevaba a casa. O sea, se han hecho y se están haciendo muchas cosas. La clave es, claro, que igual es una solución como un poco de urgencia y un poco precaria, y de cara a darle una sostenibilidad necesitas, pues, incorporar algunas de las cosas que tú comentabas, ¿no? Una cierta Sí, tecnología en tus procesos, porque si no, al final es una labor no muy das abasto. beneficiosa, pero claro, no la puedes sostener el tiempo, o lo puedes sostener, pero con un esfuerzo realmente Ya. muy difícil de mantener en el tiempo, ¿no? Hay mucha gente Y que... luego yo, Sí, dime, dime. Sí, sí, sí. Y luego yo no sé si esto, yo espero que ya más allá del plano empresarial genere una reflexión como sociedad en el que vea, bueno, si necesito algo, me puedo conformar con 3 opciones en vez de con 15 opciones. Si con eso Es suficiente. ayudo a alguien al que quiero ayudar, y eso es Claro, suficiente. Entonces yo creo que eso también es, o sea, en el concepto amplio de la sostenibilidad y del consumo, pues eso es algo que yo creo que también tenemos que poner en valor. sin duda. Y, Sí, sí. y por mí, ojalá no volvamos exactamente al mundo que teníamos antes, sino que aprovechemos lo bueno que esto nos ha traído, que por supuesto ha traído mucha dificultad y sobre todo lo que es la parte de perder a seres queridos y no poder estar con gente querida y todo el sufrimiento económico que va a traer a raíz de esto, pero ¿con qué nos queremos quedar eh, de cara adelante? Claro, porque ahí, pensando un poco en lo que nos queremos quedar, ¿no? Hay una cuestión que sabes que es como bastante, bueno, que la gente está como muy concienciada con ella, ¿no? Cada vez más. O a veces sí, a veces no, que es el tema de los datos, ¿no? Sabes que al mismo tiempo que se hablaba de todo esto, también hay un temor, que es que todo este contexto digital al final eh, pasa muchas veces por muy pocos jugadores, ¿no? y, eh, y permite reunir muchísima información y muchísimos datos del comportamiento de las personas. Y esto puede ser muy útil, ¿no? Porque cuando tú realmente reúnes información para mejorar tus servicios, para optimizar y facilitar las tareas a las personas, bueno, afinar un poquito más, ¿no? Y entender mejor quién es quién y a partir de ahí afinar un poco la propuesta para que sea lo más conveniente y lo más atractiva, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes a poner en peligro un poco ciertas cuestiones vinculadas más a la privacidad, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo lo estáis percibiendo en este momento especialmente, ¿no? Porque ha habido especial sensibilidad con los temas políticos, por supuesto, y no me estoy refiriendo tanto de eso, sino más bien de la experiencia vital de las personas, ¿no? Y Ya. momentos como estos donde queremos saber cómo está cambiando el comportamiento de las personas, etcétera, etcétera, y muchas veces sabemos que hay unas pocas empresas, entre ellas Google, que realmente saben mucho sobre eso. Ya. A ver, nosotros desde hace tiempo todo lo que tiene que ver con el tema de privacidad, gestión de los datos, generar el mayor nivel de libertad y autonomía para que cada uno de nosotros seamos capaces de entender qué información hay disponible, cómo se puede gestionar y dar completa autonomía al individuo. Pero aunque esas herramientas las pongas a disposición, a la gente le tienes que explicar qué haces con la información, tienes que educar, por supuesto, a las personas, pero también a las compañías, a las instituciones y a los gobiernos. Y durante esta época, especialmente, absolutamente todo lo que se desarrolló a nivel de producto ha sido con el tema de la privacidad en primer lugar. Entonces, aquí hay cosas que tienen que ver más con el gobierno de los datos. Y
quién posee esos datos y tú al final como individuo siempre tienes acceso a gestionar qué es lo que se puede hacer con tus datos y que no sea una tercera persona la que lo gestiona por ti. Claro. Eso pues siempre nos ha parecido que es absolutamente fundamental, pero que a la vez, de una manera anonimizada, yo a través de esa información sea capaz de darte un valor añadido. Entonces, en ese sentido, el acuerdo histórico al que Google llega con Apple, que te permite tracear un posible, en este caso, contagio de alguien que tiene el COVID-19 sin que de ninguna manera, en ningún momento puedas tú ser capaz de vincular ese dato con una persona, eso es súper importante. No. Sí que es cierto que en un momento determinado ha habido algunos gobiernos que dicen, no, es que yo esto lo quiero tener controlado yo a nivel central, pero eso no es la política que nosotros tenemos. Creemos que eso tiene que estar siempre bajo la tutela del individuo y luego poner sistemas de seguridad que permitan tú utilizar ese dato para poder dar valor añadido, pero siempre respetando absolutamente y escrupulosamente la privacidad del dato y del individuo. Esto que aunque lo dices continuamente, al final somos capaces de hacer tantas cosas con la información que entiendo que la gente dice, bueno, pero aquí algo se me está escapando. Es que siempre es algo que Y te abruma, ¿no? O sea, yo creo que al final sí, el percibir cómo la tecnología te puede, cada vez es más relevante, más pertinente, ¿no? Y que realmente sabe cosas y aprende de ti porque te ofrece una información geolocalizada, porque te recomienda algo que realmente te interesa, ¿no? Al mismo tiempo es reconfortante porque te da mucha comodidad, pero al mismo tiempo en momentos concretos te inquieta, ¿no? Es una claro, por eso el tema de la educación y de entenderlo tanto desde los chavales cuando son muy pequeños y por supuesto los adultos entender qué información hay disponible, qué es lo que se puede hacer y en ese sentido pues eh, la política de gestión de datos que en la Unión Europea es la más restrictiva es la que ha adoptado Google a nivel mundial, pero que estábamos de acuerdo que esa es la política que teníamos que Claro. seguir Ajá. para proteger al individuo la privacidad de los datos. Claro. Oye, y ya por ir terminando, dos cositas, ¿no? De esta nueva situación, ¿no? O tú ves muchas diferencias, por ejemplo, entre España, em, que estuviste aquí al principio de tu carrera profesional, luego estuviste en distintas partes del mundo, pero luego volviste en Prisa, luego al principio en Google llevabas el mercado español, ahora llevas otros mercados. El nivel de sofisticación, ¿no? O de grado de avance, digamos, del mercado digital español, de las empresas, del consumo, ¿no? Hay muchas diferencias, por ejemplo, antes hablabas de los países escandinavos. ¿Hay realmente grandes diferencias en este momento o con Estados Unidos o se va todo como igualando? Mira, yo te diría que si nosotros que en Google estamos continuamente compartiendo quién es el que mejor hace, no que sé, el que mejor automatiza, el que mejor hace gestión de los datos, el mejor en creatividad. Y eso en España encuentras de lo mejor del mundo. O sea, a nivel de empresa, tanto grande como pequeña, hay compañías que están haciendo cosas que son punteras a nivel mundial, sin ninguna duda. Y tenemos referentes prácticamente en todos los sectores. Y de hecho, España es uno de los mercados digitales más importantes del mundo. Yo te diría que veo una diferencia importante. Es cómo las instituciones y el gobierno invierte en toda esa infraestructura. Y eso sobre todo claramente en relación pues, con los países con los que trabajo ahora, como puede ser pues, Dinamarca o Suecia o estos dos en concreto, pero también en Finlandia. O sea, cómo el gobierno está absolutamente volcado desde el punto de vista de cómo ellos operan, pero cómo se invierte y la infraestructura y el cómo se ve, cómo es algo que es estratégico y es el cómo se opera. Entonces, yo te diría que esa es la diferencia fundamental. Y claro, cuando hay esa inversión y ese apoyo a nivel de educación, a nivel de infraestructura y a nivel de recursos, que viene tanto desde las compañías como desde las instituciones, eso al final el ciudadano lo recibe también. ¿Qué diferencias hay ahí? Claro, también son países de 6, 7, 8 millones de habitantes, 15 millones de habitantes en el caso de Holanda. Y España es un país de mucho mayor tamaño. Pero yo creo que ahí hay un reto como otros de los retos que tenemos a nivel de inversión y de cambio de modelo, que es la inversión en tecnología. Y es algo que lleva estando en la agenda
de este gobierno y del anterior y de los 2 o 3 anteriores, pero es algo que hay que abordar, si no es muy complicado meter ese músculo Claro, que sea capaz de llegar a toda la sociedad. Pero a nivel empresarial, yo creo que en ese sentido España no tiene que envidiar a ningún otro país. interesante. Oye, ya última cuestión. Antes hablabas, ¿no? de que también de esta crisis, ¿no? Han salido cosas interesantes y positivas. ¿Tú con cuál te quedarías o con cuáles te quedarías, ¿no? Si analizando un poco desde lo que hemos vivido, ¿cuáles te gustaría que se mantuviesen a lo largo del tiempo, ¿no? Que se preservasen, igual en el trabajo, pero también en la vida de las personas, ¿no? Sí, yo a nivel profesional hay una serie de ámbitos en el liderazgo y en la gestión que se lleva mucho tiempo hablando. Tenemos que ser más transparentes, tenemos que cuidar de las personas, tenemos que ser inclusivos con que realmente todo el mundo pueda participar y decirte lo que piensa. Eh, todo, todos esos atributos del liderazgo que llevamos años hablando de ellos, y es que si no, no hay manera de resolver los problemas complejos que tenemos delante de nosotros, creo que son de los que más hemos tenido que echar mano últimamente. O sea, cómo apoyas a la gente cuando está nosotros a título individual, pero luego nuestros equipos están continuamente desbordados por factores del trabajo a nivel personal que generan una presión y problemáticas muy importantes. Entonces, ahí como líderes, cómo hemos sido capaces de priorizar y ayudar a nuestros equipos a enfrentarse a eso. Entonces, todos esos atributos de la empatía, el estar cercano, el escuchar de verdad, el ser auténtico, yo creo que son atributos que se han puesto ahora más que nunca en valor y que van a permanecer. Y luego ya más en el terreno personal, que yo creo que vivimos con mucha locura, de todo el día viajando y a cenar y a los amigos y el esto y tal, y es como ¡buf! Y esto nos ha forzado a bajar el ritmo y es como a redescubrir las esquinas de nuestros pueblos, los parques, al saber disfrutar de las pequeñas conversaciones y, No por está tan mal, supuesto, de ¿no? nuestros seres queridos. No está nada mal tampoco, ¿verdad? Hacer eso, No ¿verdad? está nada mal. Hombre, el punto bueno es cuando le metes un poco de flexibilidad. Claro, si tengo una situación de privilegio, vivo en un pueblo, tengo un jardín y cuando he estado encerrada podía salir al jardín y ver un árbol que tengo enfrente. Pero hay muchísimos millones de familias que viven en un piso de 70 metros apenas con un balcón. Entonces, no son las mismas circunstancias, pero yo creo el bajar el ritmo y el ir más tranquilos en la vida, yo es un reto que me planteo, el intentar mantenerlo en el medio plazo. Bueno, pues si tú nos lo dices, Noelia, que tu ritmo, porque yo como te conozco desde hace muchos años, ¿no? No voy a decir cuántos, pero desde la carrera y siempre he sabido, vamos, y siempre he vivido, ¿no? Y te he conocido con un ritmo frenético, pues que me lo Sí. digas tú, es bastante interesante. No sé, leer más o algo que te interesa y tener tiempo para explorarlo. Si no, al final explorar los temas, pero siempre te quedas en la superficie, no entras en nada. Cuesta entrar a fondo, exactamente, porque Cuesta siempre lo entrar. que viene después, sí, sí, sí. Sí. Bueno, Sí, muy bien. así Oye, que pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy interesante. Eh, sí. Y oye, y enhorabuena por estas conversaciones, ¿no? bueno, yo creo que son pequeñas cositas que vas pensando y luego porque muchas veces siempre estás como viendo a los mismos, ¿no? Y yo lo que he pensado a la hora de hacer estas entrevistas era, oye, yo conozco gente alrededor que por su recorrido, su talento, mucha experiencia, ¿no? Tiene cosas muy interesantes y que rara vez salen y aparecen, ¿no? Y he dicho, oye, Sí. Pues vamos a hablar con estos. claro, Pero sobre claro. todo eso, tener una conversación juntos. Me ha hecho Sí, mucha sí. ilusión. Oye, pues nada, un beso muy fuerte y estamos en contacto. Venga, adiós. Chao. Chao.